Buenas noches, público presente. Somos de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la carrera de Pedagogía de la Lengua y de la Literatura. En la asignatura de semiótica hemos realizado un análisis del discurso político, según Eliseo Verón, de Daniel Noboa Sin, en el debate de la ley de inversiones. Los integrantes somos Josué Chumaña y Steven Velasco, pertenecientes al semestre sexto, paralelo B. Para comenzar este proyecto vamos a iniciar con la transmisión del video escogido. Palabra el asambleísta ponente Daniel Noboa. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, quiero saludar a todos mis compañeros asambleístas. Una vez más me encuentro ante ustedes con el mismo propósito: presentarles este proyecto de ley de inversiones para que lo debatan debidamente y lo aprueben por derecho de conciencia. El país necesita esta ley. El país necesita de nosotros. No hay que ser demasiado entendedor para saber que Ecuador se encuentra en una pésima situación. Los ecuatorianos y ecuatorianas no tienen trabajo y enfrentan necesidades cada día más agobiantes. Como terribles piezas de dominó, comienza a caer una situación empujada por la otra. En conclusión, es aquí y ahora cuando debemos tomar una decisión que marcará el futuro de más de 16 millones de ecuatorianos que son nuestros compatriotas y a quienes tenemos el compromiso y la responsabilidad de representar. Esta decisión es aprobar el proyecto de ley de inversiones, proyecto por el que ya tantas veces he comparecido ante ustedes, compañeros. Una gran mujer dijo: nunca tomes decisiones basadas en el miedo, porque estas no te llevarán a donde quieres llegar. Toma decisiones basadas en la esperanza. Como ya mencioné en el segundo debate, este proyecto de ley es el primer paso hacia el desarrollo económico del país. Esa es la esperanza que vengo a proponerles, y el Ecuador necesita que ustedes, compañeros, por favor no permitan que el miedo los contamine. Muchos de ustedes, en las múltiples ocasiones en las que he presentado esta ley, han expresado sus dudas y temores. Dudas que esta ley se convierta en un instrumento para la privatización de los bienes del Estado. Temor a que esta ley permita a la banca apropiarse del sector productivo, miedo a que las zonas francas faciliten el contrabando y muchos otros. Esto quiero decirles que, aunque comprensibles, sus miedos carecen de fundamento. No tienen fundamento, compañeros y compañeras asambleístas, porque en la Comisión de Desarrollo Económico hemos trabajado para encontrar una solución a cada problema y ofrecer una protección a cada riesgo. En el articulado se han establecido, primero, prohibiciones para la enajenación de los bienes públicos para evitar la privatización. Segundo, límites para la participación de la banca en el sector productivo. Y tercero, un régimen estructurado para la entrada y salida de bienes y servicios de las zonas francas al territorio nacional. Se ha decidido que el agua no será susceptible de delegación público-privada. En respuesta a este temor, se ha colocado el artículo 73, que prohíbe que la explotación del agua sea delegada, protegiendo de esta forma los recursos de los ecuatorianos y cumpliendo con la Constitución. Otras de las preocupaciones que pudimos calmar en estas 48 horas desde el último debate es la del destino del personal de salud de primera línea en la lucha contra el COVID-19. Estos verdaderos héroes merecen el reconocimiento de lo que la ley les prometió, y haré todo lo posible para que esto se cumpla. Por último, se han incorporado disposiciones para que los pequeños productores del sector camaronero puedan acceder a préstamos similares a la prenda agrícola, logrando así que los pequeños productores camaroneros puedan crecer, impulsar la industria y generar empleo. Estos son los cambios que la Comisión ha debatido y aprobado, los cuales traigo ante ustedes el día de hoy. Son buenos cambios que, al igual que toda la ley, generarán inversión y empleo. Estamos conscientes que esta es una buena ley, no perfecta, porque nada lo es, pero es un primer paso, un esperanzador comienzo
hacia un Ecuador con empleo y prosperidad. Dicho esto, solicito que por secretaría se dé lectura en la moción. Una vez presentado el discurso, procedemos a presentar lo que es el contexto. En este caso, nos referimos a una ley que fue presentada por el Ejecutivo, es decir, perteneciente al presidente Guillermo Lasso. Data de la fecha 24 de marzo del 2022. En este contexto, el Ecuador se presenta en una recuperación luego de una pandemia que devastó bastantes negocios pequeños y empobreció varias familias ecuatorianas, a lo que se plantea a este proyecto de ley como una solución. El video se titula Asambleísta Daniel Noboa, sesión 769, Ley de Inversiones. Proviene del canal de YouTube TV Legislativo y data de la fecha ya antes mencionada. Según Eliseo Verón, tenemos a tres personajes a los que se busca llegar a partir del discurso. En este caso tenemos lo que es el otro positivo, que son las personas afines al discurso o al ponente del discurso. Eh, que para este caso tenemos a lo que son los asambleístas que ya estaban a favor de esta ley. Es decir, se menciona que ya hubo bastantes debates previos a este discurso, en los cuales se recalcó que esta ley lo que buscaba era fomentar las inversiones extranjeras y la generación de empleo. Mientras que el otro negativo nos referimos a las personas que están o que no creen en esta clase de discurso. En este caso son los asambleístas que estaban en contra de la ley, independientemente del partido al que pertenecen. A ellos se les envió el mensaje de que cada uno de sus miedos, sus dudas o sus temores eran respondidas y solucionadas y que por ende quedaban sin fundamentos para poder objetar la aprobación de la ley. Y finalmente tenemos a los indecisos, que en este caso nos referimos al pueblo ecuatoriano, puesto que se lo menciona al inicio del discurso y que se asume que toda la sesión está siendo grabada y se transmite a través de varios medios alrededor de todo el país. Tenemos también lo que es los componentes del discurso. En este caso tenemos el componente descriptivo, como la realidad presente en la ley y el objetivo que busca. Es decir, esta ley se plantea un objetivo de generación de empleo y atracción de inversiones. Esto a través de varios fomentos y beneficios a los sectores productivos y a zonas francas, en las cuales algunas de las dudas presentadas eran las privatizaciones o que esto sea utilizado como medio para lo que es contrabando o para apoderamiento de parte de la banca hacia los sectores productivos. Se menciona en la realidad también que esta es una solución o un primer paso hacia el desarrollo económico del país. Tenemos también a lo que es el componente didáctico, donde se menciona la verdad en el discurso planteado. Es decir, en este caso lo que se afirma es que las decisiones de cada uno de los asambleístas tienen que ser tomadas en cuenta, que son representantes del pueblo ecuatoriano. Es decir, que tienen esta responsabilidad de responder rápido a las necesidades del pueblo. Y para esto se utiliza un refrán donde mencionan que una gran mujer afirmaba que las decisiones no deben ser tomadas en son del miedo, sino en son de la esperanza, ya que si son tomadas en son del miedo, pues no se llegará al objetivo planteado. Tenemos también lo que es el componente prescriptivo o interpretativo. Aquí se presentan lo que son las promesas planteadas o mencionadas durante el discurso. En este caso, el ponente menciona que la ley no dará paso a lo que son las privatizaciones, a lo que es la sobreexplotación de recursos naturales como el agua, o a su vez a lo que es el contrabando en el caso de las zonas francas. Y
también se compromete a lo que es dar beneficios directos al personal de salud o de emergencia y ayudar a las zonas de producción camaronera. Finalmente tenemos el componente programático, donde se detalla cómo son los hechos o los cambios en los cuales se va a dar las soluciones a los planteamientos de problemas presentados por cada uno de los asambleístas en contra de la ley o en este caso los otros negativos. En este caso se mencionó que varios artículos se habían modificado en son de que se impidiera lo que era la privatización, las delegaciones de alianzas público-privadas y lo que era prohibiciones en el caso de las zonas francas. Tenemos finalmente a lo que es el análisis de los verbos utilizados durante el discurso. En este caso, los verbos utilizados en el tiempo presente son 11. Son, merecen, es cumpliendo, se han incorporado, se han establecido, pudimos calmar, debemos tomar, faciliten, permita, tienen, necesitan. En este caso, en el discurso es más utilizado los que son los verbos presentes, por los cuales se puede afirmar que el componente predominante viene a ser el descriptivo. Tenemos también 7 formas verbales en el caso del tiempo futuro. Se tome, se dé, haré, llevarán, solicito, puedan acceder, puedan crecer o puedan impulsar. Y finalmente 8 formas verbales en el caso del tiempo pasado. Se decidió, se ha sido, se ha colocado, he presentado, hemos trabajado, he venido, he presentado o han expresado. A continuación les vamos a hablar acerca de las formas de tratamiento, en donde podríamos observar lo que es el asambleísta Daniel Noboa, que tiene un léxico formal e intelectual para dirigirse a sus compañeros políticos y al público presente. Como pudimos escuchar en el video mostrado anteriormente, Daniel Noboa se expresa de una forma segura en donde se pudo detectar las siguientes frases, como fueron las proyecto de ley, privatización, zonas francas, sector productivo y constitución, etcétera. También en su forma de expresarse pudimos escuchar expresiones, valga la redundancia, como compañeros asambleístas, compatriotas, la esperanza que he venido a proponer, decisiones basadas en miedo y esperanza, un Ecuador con empleo y prosperidad, etcétera. Y por último, que se denota formas de expresiones de desagrado de manera indirecta, tales como miedos y temores. Debemos tomar una decisión que marcará el futuro. Sus dudas son sin fundamentos, etcétera. Bien, continuamos con el análisis de la intención. Bien, aquí se puede observar una forma directa con la intención de exigir que se apruebe el proyecto de ley, pero también se refiere que desea o quiere llevar el crédito para las correcciones y modificaciones que se dieron en la redacción de los artículos. Como por ejemplo, tenemos las frases, ¿no? Que son: tenemos el compromiso y la responsabilidad de representar a nuestros compatriotas. Esta decisión es aprobar la ley de inversiones. El Ecuador necesita que ustedes nos permitan que el miedo los contamine. Y por último, que hemos trabajado para dar soluciones. Bien, por último, las conclusiones. Aquí, Daniel Noboa, así, es un asambleísta de tendencia derechista, afín al gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, puesto que su discurso tuvo insistencia en la aprobación de la ley enviada por el Ejecutivo. Además, que tuvo lapsos de sarcasmos en sus expresiones al mencionar las dudas, miedos y temores de los asambleístas en contra. También que se concluye que en su discurso se denotó que quería llevarse el crédito por la ley trabajada con el fin de alzar su capital político a manera de campaña, puesto que al inicio del discurso mencionó a la población ecuatoriana, afirmando que todo lo que estaba trabajando era por ellos. Gracias.